Eres una exagerada. Si yo invito a la cena, tú pones el cuerpo. Ya cállate. Ay, ya, estás exagerando. Eres una dramática. Es que quién sabe qué le habrá hecho para que ella se pusiera así. ¿Seguro? Estás en tus días. Mira, como mujer deberías cuidar más tu imagen. Si te vistes así, no esperes que te guarden respeto. Seguramente ya llegó lejos por andar acostándose con alguien. Eres una fácil. Tú solo encárgate de estar bonita y ya. Me gustan las mujeres naturales, sin maquillaje. Si me sigues molestando, no te voy a pasar lo de la pensión. Esa ya se acostó con varios. La mujer para la casa y el hombre a la chamba. Las mujeres exitosas son masculinas. Mejor vete a hacer un sándwich, ¿sí? Ustedes solo lloran. Eres vieja. ¿Tú qué vas a saber? ¿Has escuchado estas frases? Es probable que alguna haya llegado a tus oídos alguna vez. Estas son tan solo una pequeña ventana que nos muestra cómo constantemente el mundo agrede a las mujeres a través de las palabras y las acciones de personas que incluso son cercanas. Este 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queremos hacer de este un espacio para la reflexión consciente y para erradicar las distintas violencias que las mujeres vivimos día con día. Sabemos que es una labor compleja, pero como todo gran cambio, parte del cuestionamiento, y en este programa lo haremos para recordar que ningún ser humano merece ser maltratado. Y para comprender todo el contexto, veamos una breve cápsula sobre el origen de esta fecha. El 25 de noviembre de 1999 fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en honor a 3 hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Sus nombres eran Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes se oponían al régimen de Rafael Trujillo, quien gobernó durante 30 años en lo que se considera una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Eran mujeres con carreras universitarias, casadas y con hijos, asesinadas por orden del Trujillo, al ser una amenaza para su dictadura. Las hermanas Mirabal eran 4 y pertenecían a una familia rural acomodada. Su padre, Enrique Mirabal, era un exitoso hombre de negocios, pero cuando Trujillo llegó al poder, la familia perdió casi toda su fortuna. Hoy, tras décadas de su muerte, se exige terminar con la violencia de género, ya que se calcula que en todo el mundo hay alrededor de 736 millones de mujeres, y 1 de cada 3 han sido víctimas de violencia física y o sexual al menos una vez en su vida. Ahora sí, ya entrados en contexto, quiero darles la bienvenida a este programa para hacer conciencia sobre el 25 de noviembre. Pero primero quiero darles la bienvenida y presentarles a 2 grandes mujeres que nos acompañan hoy. Ella es Ana Yuri y Luz. Y por favor, compañeras, grandes aliadas, ¿me pueden dar una presentación sobre ustedes para que el público les conozca? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación en este día tan importante para la reflexión. Yo soy Ana Yuri Güemes Cruz, soy profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, soy orientadora de género de mi unidad y también coordino el doctorado en comunicación. Y bueno, ya desde hace tiempo nos dedicamos a compartir de alguna manera esta sensibilización por estos temas, y este día me parece que es uno de los más importantes. Así es, muy importante, y sobre todo traerles a personalidades que pues tienen una gran trayectoria ya con estos temas, que los conocen y que los manejan, y sobre todo para que ustedes pues allá en casita reflexionemos juntos y aparte pues nos cuestionemos, ¿no?, más sobre estos temas. Ahora vamos con Luz, que nos va a explicar, más bien exponernos qué ha hecho más con respecto a lo que ella trabaja en su día a día. Bueno, yo soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Antropología Social. Bueno, en todo mi trayecto de la universidad siempre tuve como esa espinita de estar involucrando el activismo dentro de la academia, que también creo que es una labor como muy importante.
de la mano también como de participación en staff, en coloquios, en ponencias, dentro de todo mi trayecto. En cuanto al activismo, pues siempre he sido parte como de marchas y todo. Aún no formo parte de ninguna organización social en específico, pero siempre he intentado, como por mi parte, organizar festivales en donde se involucren también a mujeres que conozco que son parte de los activismos de la ciudad, en donde se dé espacio para hablar justamente sobre la violencia de género, la despenalización del aborto en el Estado y diversas otras problemáticas como el consumo consciente y también promover justo el consumo alternativo como el trueque o pues de la venta de ropa de segunda mano, ¿no? Entonces, entre todas estas vértices siempre he intentado como hacer redes de apoyo entre otras chicas y a la vez también en mi propia formación como antropóloga, yo estoy trabajando una investigación sobre la marea verde en la ciudad de Puebla y es como el trayecto que he tenido como investigadora, igual recién salí de la carrera hace un año, entonces pues en eso andamos. Muy bien, ¿no? Y son mujeres que imponen, la verdad, imponen. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues también a ustedes que nos sintonizan a través del 18.1 de la televisión abierta y a través del 118 de Megacable, o por nuestra página de tv.wap.mx. No olviden que también pueden compartirnos sus experiencias a través de nuestras redes sociales en @tvwap. Para entrar de lleno, quisiera preguntarles que, bueno, obviamente es una pregunta obligatoria, ¿qué es la violencia de género? Quien quiera empezar, adelante, estamos en confianza. Bueno, si quieren en el mismo orden. Rápidamente hay que entender primero que el género es una construcción cultural de la diferencia sexual. Y esto es de la misma forma, involucra hombres y mujeres. Sin embargo, ya en esta construcción hay un ejercicio permanente de la violencia hacia las mujeres. Tradicionalmente sucede más de hombres que ejercen violencia con las mujeres. En el caso de la violencia como tal, esta implica cuando hay un daño o puede haber un daño en una mujer. Y esto es en distintos ámbitos. Puede ser psicológico, físico, económico, simbólico, dentro incluso del ámbito académico, en fin, tenemos estas. Entonces, principalmente es eso, un daño que se causa o puede causar en otra persona. Y en este caso, si lo enmarcamos en la cuestión de género, bueno, tenemos que existe de alguna manera una permanente violencia, porque así se ha construido de alguna manera esta diferencia entre hombres y mujeres, y eso ha generado, bueno, distintos tipos de violencia. Sí, justo. Creo que es muy importante retomar esta idea de que el género es un constructo social y la diferencia en la que hemos sido educados, en la que se nos ha enseñado en este sistema a saber diferenciarnos entre hombres, mujeres, es muy compleja. Y creo que también es muy importante el hecho que se puntualice que también la violencia de género actualmente en los estudios de género no solamente se vincula a la mujer, o sea, violencia de género no solo es mujeres, sino también podemos ya hablar de que la violencia de género podría implicar a las personas de la comunidad LGBTQ+, también a los hombres cisgénero en una cantidad en cuanto a porcentajes casi mínima, y es muy lamentable que también, bueno, hablemos de que también hay mujeres trans que son violentadas también por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y justo retomando la idea de lo que es en sí la violencia, pues justamente la violencia de género es el hecho de que una persona agreda a otra persona, en el caso de ser mujer, solo por el hecho de serlo, ¿no? Y justo a partir de esta diferencia se valen para hostigar, para acosar, para violentar
a sujetos que se creen que son inferiores a ellos, o por tener cierto imaginario de poder hacia los cuerpos femeninos o feminizados. Claro, y es muy importante que tengamos en cuenta esta información. Justamente Ana Yuri ya estaba comentando algunos de los tipos de violencia que existen. O sea, ya recapitulando un poco, tenemos en cuenta que la violencia es cualquier acción que al final de cuentas perjudica a una persona, en este caso pues principalmente a las mujeres, porque estamos hablando de violencia de género. Y pues me gustaría que nos contaran un poquito más sobre cuáles son los tipos de violencia que existen hacia la mujer. Bien, son distintos tipos de violencia los que existen y que yo creo que en el paso de tiempo nos permite ver que cada vez hay más formas en cómo se expresa la violencia, principalmente hacia mujeres, no exclusivamente, pero sí principalmente. Tenemos algunos de ellos tienen que ver con la violencia psicológica. Claro. Está presente y tiene que ver muchas veces, como lo decía Luz, con una relación de poder, ¿no? En términos, cuando los hombres generalmente tienen una idea de superioridad a través de muchos privilegios que existen para los hombres, y entonces hacen este ejercicio de a veces la dominación, el desprecio, la inferiorización y muchas otras formas en las que afectan psicológicamente a las mujeres. Podemos poner algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo en el noviazgo, Claro. También en la familia, ¿no? Es decir, si pensamos un poco en cuando un padre de familia es el que finalmente tiene la razón, ahí podemos estar hablando donde ya hay de alguna manera una inferiorización en las otras personas, principalmente mujeres, ¿no? Donde no tienen la razón, ¿no? Y eso es una cosa que no nada más existe en el sentido común, sino también se ha justificado a través de la ciencia en distintas teorías de los 60, 70, y es muy importante porque va generando una Un círculo, idea, ¿no? sí, También sí, de sí, violencia. en la propia mujer. Entonces, a veces estas se replican en el noviazgo, ¿no? Claro. En esta forma donde, bueno, es que yo no tengo la razón, bueno, es que yo a lo mejor lo que digo está mal, bueno, es que a lo mejor. Yo, de hecho, perdón que te adelante, interrumpa, adelante. Considero que muchas de las mujeres que hemos llegado a cuestionarnos el tipo de violencia que vivimos como sociedad es también porque empezamos a cuestionar en casa, ¿no? O sea, ¿por qué a mi hermano no le ponen a lavar los trastes y a mí sí? Y cosas de ese estilo, justamente como mencionas, que son círculos de violencia al final de cuentas, que se siguen replicando constantemente, al final nos dañan, y cuando llegamos a este cuestionamiento es importante identificar que pues también en la familia se viven violencias y que no solo porque son familia pues podemos justificar que pues podemos validarlos, por así decirlo. Sí, como un ejemplo también, digamos, muy sutil, porque hay formas muy sutiles en que se da esto, en aula, cuando uno está frente a grupo y empieza uno a ver quién participa más, ¿no? Y muchas veces son más hombres que mujeres. Y cuando, en mi caso, obligo de alguna manera a participar a mujeres, a estudiantes mujeres, la voz baja. Claro. ¿Qué? No te escucho. Necesitas alzar la voz. O sea, que a lo mejor seas bajita o menudita no significa que no portes una voz fuerte, ¿no? Entonces, uno se percata de estas cosas que son sutiles, pero que nos dicen qué está pasando con este tipo. Entonces, ese es un ejemplo de violencia que yo puedo dar. Bueno, creo que justamente, bueno, acá en la universidad hay un violentómetro, ¿no? Que dice que puedes medir la violencia. Y creo que hay muchas formas de experimentar la violencia, ya sea psicológica, como ya menciona la maestra, verbal, desde ya transgreder a manipular a las personas en cuestiones muy invisibilizadas, pero que de alguna manera sabes que ahí hay algo
que es algo que también hacen mucho en las relaciones, que como podemos ver también el gaslighting, el ghosting, también es algo que se les ha enseñado mucho a hacer a los varones, ¿no? Como desatender las relaciones y de todo. Y por el otro lado también, por ejemplo, ya la violencia física, ¿no? Y creo que poder reparar en reconocer que toda esta violencia de género realmente está construida a partir de que a los varones se les permite hacer lo que quieren y que realmente ellos no tienen como ni siquiera ninguna responsabilidad por sus acciones, es algo muy complejo, porque también a las mujeres se nos ha enseñado que tenemos que aprender a lidiar con eso y aprender a realmente satisfacer esas necesidades de los varones, ¿no? Sin reparar en las nuestras, sin reparar en lo que nosotras anhelamos, en lo que nosotras deseamos. Y creo que justo lo que planteabas, Carla, es muy importante porque al hecho de crecer y realmente darte cuenta que en casa también se reproducen dinámicas de violencia de género que nos han transgredido a todas, porque creo que como mujeres también hemos sido construidas a partir de la cultura de género e identificar ese tipo de cosas es muy importante, porque creo que el de construirse como persona es una labor que tienen que hacer todas y todos, ¿no? Como mujeres se nos ha enseñado que nosotras tenemos que hacernos responsables de muchas cosas, pero también creo que los hombres tienen que tomar esa responsabilidad de realmente reparar en que ellos también reproducen violencia y que realmente tienen que hacerse cargo también de sus privilegios, ¿no? Entonces creo que, o sea, mucho podemos hablar ahora, ¿no? Como de la violencia es física, también puede llegar a un feminicidio que es súper lamentable porque vivimos en un país muy, muy violento, pero creo que podríamos empezar por justo visibilizar que la violencia de género, como mencionabas, empieza también desde casa y hay que romper patrones. Claro, y sobre todo tener en cuenta que pues también hay otras violencias que incluso ni siquiera son nombradas como tal todavía, ¿no? Por ejemplo, un caso es que la violencia vicaria es una violencia más bien que pues antes no estaba penalizada o no se mencionaba como tal, pero pues existía. Cabe recalcar que la violencia vicaria pues es el agresor básicamente intenta dañar a la madre, pero no de forma directa, sino, por ejemplo, puede llegar a llevarse a sus hijos o a provocarles daños a ellos, y eso es un daño indirecto hacia la madre. Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que, pues, como sociedad debemos de reconocer que las violencias están presentes y que es importante cuestionarlas, reconocerlas, y como ya mencionaba Luz y Ana Yuri, pues es importante también que las visibilicemos y que también que sigamos en esta introspección, ¿no? de conciencia y de construcción, para que al final de cuentas pues se las transmitamos a más personas, ¿no? En este caso, Ana Yuri pues también es maestra de comunicación, y pues ella hace una chamba, ¿no? ya con estudiantes en aula, y creo que al final de cuentas pues eso nos ayuda. O en el caso de Luz, también realiza activismo en las calles, que también es muy importante, independientemente de que pues estudiemos, leamos y demás, ¿no? Así que, bueno, pues creo que es al final de cuentas importante que la violencia no solamente hay que reconocerla como tipos, sino que también hay que reconocer que pues se llega a presentar por fases. Y la primera fase puede llegar a comenzar con pequeños actos de violencia que no son minimizados por la víctima. Muy importante ahí. Y durante la segunda etapa, el agresor descarga la tensión con agresiones físicas, psicológicas o sexuales de forma externa. Y en la última etapa puede llegar el agresor a decir que se arrepiente, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esto incluso con amigas, que mi novio ya se arrepintió, que ya no va a volver así, que te pide perdón y te jura que no va a volver a pasar. Pero, hermana, desgraciadamente eso no es así. Se va a volver a replicar e incluso puede ser peor. Y bueno, en este sentido, pues puedes llegar a estar convencida de que puedes cambiarlo, pero desgraciadamente no puede ser así. ¿Y ustedes de forma particular consideran que hay más fases, además de estas, de las que acabo de mencionar? Bueno, creo que una cosa importante es que
En estos procesos, en estas espirales de violencia, podemos ver los distintos tipos de violencia primero, Claro. ¿no? Porque digamos que no es un proceso lineal, sino sigue distintas formas en las que se expresa. Dentro de la diversidad de violencias que tenemos está también la patrimonial, la económica, ya has mencionado la sexual y otro. Entonces, muchas veces se combina este tipo de violencias, ¿no? Si pensamos, Claro. por ejemplo, en que a las mujeres, tradicionalmente, por ejemplo, en Cholula, yo pude hablar con una señora, una de las tradiciones o de las cosas que pasan es que las mujeres no heredan la tierra, son a través de los hombres. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, tiene implicaciones de que las mujeres quedan sin ningún tipo de protección patrimonial por parte de sus padres, Claro. por ejemplo. Y esto es un problema, porque entonces las mujeres lo que tienen que hacer es conseguirse a una pareja, hombre, que tenga y les pueda proveer de un patrimonio, o en este caso de un lugar donde vivir, ¿no? Entonces vemos cómo hay ciertos tipos, que se pueden ir sumando ciertos tipos de violencia en estas espirales. En la actualidad todavía pasa, es increíble, en muchos hogares, en muchas casas, hay una idea de muchas mujeres, también hay que decirlo, que hacen una pareja heterosexual normalmente, y en esta visión se piensa al hombre como proveedor. Y muchas veces las mujeres que no se les dan herramientas desde chicas para estudiar, desarrollar una profesión, tener una licenciatura o desarrollarse, ¿no? sí, no lo hacen. Entonces quedan también varadas en una relación cuando viene o hay violencia de por medio, donde es que no puedo salirme porque no tengo cómo mantenerme, porque no me dieron herramientas intelectuales, profesionales, académicas que me permitan entonces a mí valerme económicamente por mí misma. Entonces, bueno, una cosa importante es cómo se van sumando las distintas formas de violencia que acaban en eso, en un grado de vulnerabilidad tremendo por parte de muchas mujeres, ¿no? Y eso es importante también visibilizarlo. Y en el caso de estas espirales, muchas veces cada vez se va haciendo más corta, es decir, nuevamente hay una agresión, nuevamente hay un arrepentimiento, hay una disculpa, se regresa y cada vez se va haciendo más corto hasta que llegamos, bueno, en el caso ya de feminicidio puede ser. Entonces, por eso sí es muy importante una de estas cosas, cuando nosotros platicamos con alguien, bueno, pensar que es complejo salir, no es imposible. Sí. No es imposible, o sea, sí hay formas, pero es una forma muy compleja de tratar de resolver este conjunto de violencias acumuladas. Sí, claro. Sobre todo porque también es, o sea, ya mencionas que es complejo y creo que también se debe como a, culturalmente cómo afrontamos una situación así, ¿no? Creo que al final de cuentas no sabemos, o bueno, más bien, siento que es fácil decir, ay, pues ya, déjalo y ya, ¿no? Las cosas se resuelven así, pero no, creo que va mucho más allá, o sea, tocamos temas psicológicos, temas sociales, temas patrimoniales, por ejemplo, si hablamos del caso de una mamá con su hijo y su esposo y el esposo es quien lo agrede, y en este caso la mujer no tiene pues las herramientas como para trabajar, para sostenerse y demás, ahí es cuando vemos que pues no hay una, ¿cómo decirlo? No es equidad, exacto, justo la palabra. Entonces, sí considero que hay que empatizar con estos temas bastante y sobre todo si estamos presentes o si sabemos de alguna persona que vive este tipo de violencia, pues principalmente no juzgarla, ¿no? Por las decisiones que tome y sobre todo acompañarle. ¿Alguna recomendación en ese sentido? Si sabemos de alguna persona que vive violencia. Pues yo creo que también, o sea, retomando esta idea de que es muy importante como saber acompañar a una persona y creo que debemos de reconocer que nosotras justo somos mujeres que somos muy privilegiadas
con los conocimientos que ya tenemos, también con las carreras que ya tenemos. Y creo que es muy importante realmente poder difundir el conocimiento, poder compartirlo, poder hacer que el lenguaje académico sea accesible para todas y para todos, ¿no? Porque justamente como hemos ya platicado, la cultura de género y la violencia ha sido tan aprendida y ha sido muy arraigada en los comportamientos y en la educación y en los círculos viciosos de una relación que es muy complejo salir. Entonces, justo tampoco es como que le vamos a decir, ay, vente, ya salte de ahí, ¿no? Entonces creo que es un proceso muy complejo y es un proceso que requiere realmente como de acompañamiento, de generar redes de apoyo en donde puedas realmente canalizar a alguien, si alguien te pide apoyo para poder acercarse, donde puedas referirla en alguna institución, con algunas organizaciones sociales. Creo que también las organizaciones sociales en nuestra sociedad tienen una gran importancia porque son mujeres mayoritariamente las que están involucrándose en hacer algo, ¿no? Entonces creo que justo la forma en la que podemos incidir es acompañando de la manera en que nos pueda permitir la persona que nos está pidiendo ayuda, primero entender cuál es su situación y ver de qué manera podemos apoyarle y pues ver la forma de darle un acompañamiento y también resguardarla, porque creo que también es importante reconocer que algunas veces las mujeres que están siendo violentadas viven con sus agresores y poder salir de casa también se vuelve algo más complejo, ¿no? Entonces es muy importante como volverse una red de apoyo para alguien. Sí, sobre todo que estas redes de apoyo nos ayudan, pues sobre todo, además de que conocemos a personas que ya han sobrevivido a este tipo de situaciones, también nos acerca a la posibilidad de ayudar a alguien más, no solamente en este caso si yo vio violencia, sino que también podemos a partir de nuestra experiencia pues generar conciencia y generar también a otras personas a que salgan de esos círculos viciosos. Así que ahora, para recapitular, ya tenemos de los tipos de violencia la patrimonial, tenemos también, ¿cuáles otras ya habían mencionado? Económica, psicológica y psicológica, laboral sexual. también, laboral, académica, que la laboral simbólica. también. Sí, simbólica. Sí. Por ejemplo, en el caso de la laboral, siento que también bueno, para empezar hay mucha precariedad al momento de laborar. La verdad es que, al menos aquí en México, es terrible la situación que se vive en el ámbito laboral, pero enfocado más en la violencia de género, me gustaría que ustedes me platicaran un poquito más sobre este tipo de violencia para que allá nuestro público pues conozca más sobre este tipo de violencia. Bien, bueno, es importante mencionar que efectivamente hay una parte en donde las condiciones laborales, digamos que en general, efectivamente están precarizadas con modelos económicos que no han funcionado, ¿no? Específicamente dentro del marco del neoliberalismo, hay una parte muy importante. Una es que este sistema ha funcionado gracias a un trabajo no remunerado, invisibilizado, que se le conoce como ama de casa. O sea, hay que empezar por ahí, por ese trabajo que no se ve. Gran parte del sistema económico actual se ha sostenido porque en la estructura familiar, conyugal principalmente, en esta idea, existen personas que hacen trabajo no remunerado. Eso implica que se invisibiliza y como que cuidar a los hijos, parir, criar, atender, cuidar enfermos, hacer la comida, lavar los trastes, lavar la ropa, limpiar la casa, etcétera, etcétera, es un trabajo que no ha sido reconocido y que tiene que ser reconocido en términos de que se está sosteniendo un sistema a partir de los hombros de las mujeres. Entonces, bajo este marco,
también tenemos el trabajo que sí es remunerado, en el que ya actualmente las mujeres entramos a este mercado porque la precarización de un solo salario no sostiene un hogar. Por lo tanto, hay una incorporación de las mujeres al mercado. Pero dentro de estos sistemas o de estos trabajos o este mercado laboral, también se replican las distintas formas de violencia y muchas de ellas tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones en las que las mujeres, ingresan, ascienden y permanecen. Claro. Y entre ingresar, por ejemplo, en los medios de comunicación normalmente la imagen es importante, ¿no? Entonces la mujer es vista más como este ornamento, como esto que adorna, pero no es, digamos, no está en el consejo editorial, no está en quien toma decisiones y demás. Claro. Y lo mismo puede pasar para otros. Afortunadamente ya con el tiempo muchas mujeres han entrado a otro tipo de profesiones, se han desarrollado y esto ha generado, bueno, formas interesantes de ejercer las profesiones. Pero podemos tener acoso laboral, hostigamiento laboral, tenemos condicionamiento de ciertas cosas. Sexuales para poder ascender. Sí. Entonces, sí hay, digamos que al interior una dinámica importante que también se debe erradicar, pero también en el ascenso. ¿Quiénes pueden ascender? Y si en realidad hay salarios equitativos. Cuando hay un escalafón claro, seas hombre o mujer, te toca. Pero dentro de ciertos sectores donde no se sabe cómo es el salario, cómo se da, entonces puede haber muchas de estas otras cuestiones. Es otro campo muy importante donde también se reproduce la violencia. Sí, que también hay que reconocerla en el aspecto de que, bueno, claramente no es fácil solamente renunciar y ya, ¿no? Porque obviamente pues necesitamos dinero para comer, para vivir, pero creo que es importante pues también que señalemos que hay violencias en estos ámbitos y muchas otras más, lo cual es preocupante porque tenemos muy poco tiempo para hablar sobre ello, para enlistar todas las que con las que quisiéramos hablar, pero en este momento me gustaría que pues entráramos de lleno con hablar sobre qué hacer en caso de vivir una situación de violencia y cómo reconocerla también. Luz, ¿nos podrías ayudar con eso? Bueno, creo que en este sentido sí es como una pregunta como muy particular el poder reconocerla. Como ya hemos hablado, es muy complejo reconocerla realmente. Al momento en el que creo que ya te estás preguntando si estás viviendo violencia de género, creo que ya ahí tienes una luz roja que debería realmente preocuparte, ¿no? En cualquier ámbito, o sea, si estás en el ámbito laboral y realmente tú estás sintiendo que hay algo ahí que realmente no te está haciendo sentir cómoda como persona, hay que hacer algo al respecto y en cuestión ya como de vivir en una situación ya de riesgo o en una situación como de violencia de género en una relación, me parece pertinente que se pueda preguntar como una misma realmente cómo puede hacerlo, o sea, realmente buscar ayuda. O sea, es lo más importante de todo, o sea, acercarte a alguien que pueda realmente generarte un espacio seguro, que realmente pueda ser alguien que te contenga, que te acompañe y alguien quien sepa qué está pasando, ¿no? Y sobre todo creo que buscar la forma de atenderte, o sea, saliendo de esa situación de violencia, buscar la forma de darle seguimiento con terapia, con acompañamiento igual, o sea, hablando de una situación como no tan compleja, ¿no? Llevándolo como ya a una situación más compleja. Creo que es recibir acompañamiento psicológico, creo que me parece que es algo muy necesario a partir de que ya lo reconoces y creo que también es importante que busques la forma de seguir como aprendiendo sobre ello, ¿no? O sea, en la marcha como seguir informándote sobre qué es la violencia de género, cómo es que se vive,
y también intentando reparar como como esos pesos generacionales que también luego ocurre, que como mujeres también es algo muy fuerte, ¿no? Como, no sé, una carga de abuela, de madre, de mujeres que han sido violentadas y que tienen toda esta carga emocional y toda esta carga simbólica que las ha hecho normalizar muchas cosas y que de alguna manera por eso dejamos pasar también muchas cosas como mujeres, ¿no? Entonces creo que también es importante sanar como todo eso para poder generar un ambiente totalmente de bienestar para ti, para tu vida. Claro, y creo que también hay que tener en cuenta que esto que mencionas, justamente de lo generacional, ¿no? A mí me duele mucho pensar que pues nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas vivieron violencias que no pudieron reconocer o que no se pudieron gritar, y al final de cuentas, pues de alguna u otra forma me llena de orgullo que las generaciones que estamos ahora pues podamos alzar la voz y podamos señalarlo, ¿no? Y que al final de cuentas se vuelve una red, o sea, mi hermanita, la niña chiquita de hoy, pues va a ser la niña que va a gritar mañana, ¿no? O que va a señalar todas esas cosas que no le agradan. Entonces creo que al final de cuentas este tipo de programas nos ayudan pues a concientizar y también a cuestionarnos que existen violencias más allá de las que se pueden nombrar, ¿no? Al final de cuentas. Y en este sentido me gustaría que habláramos un poco sobre cómo acercarnos, o más bien a qué medios nos podemos acercar para en caso de que estamos en una situación de violencia de género. O sea, sé y tengo conocimiento que hay colectivas, que hay incluso instituciones que pues nos ayudan, pero ¿ustedes reconocen así alguna puntual que nos puedan recomendar o que podamos aquí compartir con el público? Bien, a mí me gustaría mencionar en este reconocimiento de la violencia, entender que hay otras personas que pueden estar pasando por este tipo de violencia, y muchas veces nos gustaría sustraerla y llevarla a otro ámbito. Pero nosotros, parte de lo que tenemos que hacer en ese reconocimiento tiene que ver con nos hace falta en términos generales de mujeres entender lo que es la dignidad, en términos de que siempre tenemos que estar exigiendo esa dignidad. Es decir, nacemos con ella, pero desafortunadamente en esa enseñanza, poco a poco, en ese reconocimiento, por ejemplo, de que lo que han pasado las abuelas, muchas veces se ve cómo ha sido atropellada esta parte, y nosotros lo que tenemos que hacer es reconocerla y siempre de alguna manera exigirla, ¿no? Que siempre esté presente. Muchas veces también vemos en otras personas que pasan por esto, y nosotros, por más que les podamos decir, digamos que nunca vamos a poder entrar en la cabeza de otra persona y hacerle ver lo que nosotros vemos. Pero no por eso tampoco no vamos a callar, ¿no? Claro. Y compartir, sino decir lo que pensamos y decir lo que vemos. Sobre todo pensando, por ejemplo, en pares, en amigas, en compañeras. Efectivamente no podemos cambiarle rápidamente las condiciones de vida ni la conciencia, pero sí lo que podemos hacer es ser sinceros en términos de cuáles son las condiciones o qué es lo que vemos que está pasando, qué es lo que puede pasar, y en función de eso pensar que finalmente la otra persona es la que puede tomar una decisión, ¿no? Es la que puede transformar su entorno, y entonces sí, buscar ayuda, ya sea a través de instituciones, de colectivos o de otras maneras de poder tejer nuevamente o tratar de reconstruirse como mujer para poder generar unas condiciones más favorables para ella y para sus hijos o hijas. Eso quería yo decir. Sí, claro. Creo que justo, o sea, me cayó como un 20, que es muy importante, ¿no? El hecho de realmente darte cuenta que estás viviendo violencia y realmente querer salir de ahí
es algo, o sea, muy complejo porque realmente tenemos muy aprendido que las cosas deben de ser así, ¿no? Y realmente creo que el mensaje que estamos transmitiendo es muy importante, o sea, no debes de soportar ningún tipo de violencia porque realmente, aunque el panorama en el exterior se torne o se vea como muy complejo como mujeres, aunque de repente el exterior nos asuste, aunque el acoso callejero nos asuste, aunque la vida en el exterior, las oportunidades como mujeres puedan sentirse más complejas, creo que hay que intentar realmente luchar, o sea, siempre por la dignidad de nuestras vidas, ¿no? Por dignificar nuestro presente y por las generaciones futuras, ¿no? Creo que es muy importante el poder que tiene este mensaje, ¿no? Y bueno, en cuanto a instituciones y organizaciones, pues sé que eso también es algo que hay que tener con mucho ojo, porque también a la universidad sé que hay acompañamiento en cuestiones como de violencia dentro de la escuela. Creo que también siempre hay que mantener ahí con mucha perspectiva y con mucha crítica como a los programas que se están dando, a los protocolos de acompañamiento universitario en casos de violencia, que realmente se estén cumpliendo y que realmente se esté dando un acompañamiento general, un acompañamiento real a las personas que están viviendo violencia. Y en este sentido, pues creo que también, o sea, las propias instituciones gubernamentales, que realmente el recurso que están recibiendo realmente se esté utilizando para apoyar a las víctimas de violencia, ¿no? Y igual las organizaciones sociales, pues le cargamos mucho la mano a las organizaciones sociales, pero creo que también pues hay que nosotros como sujetos de derecho, como ciudadanos, también ver la forma en que las instituciones hagan las cosas como se deben de hacer. Sí, en ese sentido, justo en nuestra universidad tenemos mecanismos muy claros. Tenemos un protocolo que se ha ido actualizando, el cual uno puede consultar fácilmente y nos dice cuáles son estos pasos que debemos, digamos, seguir, a dónde acudir, con quién acudir. Habemos personas orientadoras que podemos justamente eso, orientar a dónde pueden ir y se les da, la propia institución les da acompañamiento, ya sea haya sucedido aquí o fuera del espacio universitario. Entonces me parece que hay instituciones que están preocupadas, están haciendo trabajo y yo creo que esto también nosotros es importante conocerlo para saber qué hacer en estas situaciones. Y si uno es estudiante de la UAP, ya tenemos mecanismos a través de, sobre todo, este protocolo para la prevención y atención a la discriminación y violencia de género. Gracias, muchas gracias por sus participaciones. Creo que al final de cuentas también tendríamos que trabajar un poquito más con esta comunicación, ¿no? Con canales de comunicación para llegar a más estudiantes, en este caso, para que conozcan el protocolo, porque pues tengo entendido que no todas saben que existe, y también pues en canales de gobierno y demás. Sabemos que está la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ahí tienen un canal que se llama, me parece, No Estás Sola, y ahí puedes llegar a consultar atención psicológica en caso de que lo necesites y también atención legal. Y como menciona Luz, pues también le cargamos mucho la mano a las instituciones, perdón, a los colectivos o organizaciones civiles que pues intentan trabajar como que con estos temas y también para llegar a más mujeres que pues no tienen ingresos o que no tienen pues de dónde pagar, ¿no? Una terapia, por ejemplo, o un abogado, ¿no? Entonces, una recomendación que yo les doy es CAFIS, es una organización civil que pues también trabaja con estos temas y también están dispuestas a ayudar en ese sentido. ¿Algún comentario extra que nos quieran agregar? Pues para finalizar brevemente, yo quiero de alguna manera entender que este día es para visibilizar la violencia y los distintos tipos de violencia que se ejercen principalmente en contra de la mujer, no exclusivamente, pero sí principalmente. Y que es importante también, sobre todo como mujeres jóvenes, estudiantes, tratar de buscar un camino donde haya menos vulnerabilidad,
donde yo como persona, como sujeto que tiene dignidad y que desea siempre proteger esa dignidad, construir un camino propio, es decir, no siempre con alguien. Es el amor romántico, es una idea muy nos da para otro programa. Sí, Sí, penetrada claro. en la conciencia de muchas mujeres y hombres, pero es importante entender que la independencia es algo benéfico, que nos da condiciones. Si encontramos amor con esa dependencia, va a ser mucho mejor. Sí, claro. Luz, ¿algo más? Bueno, agradecer la invitación a todos, a todo el equipo también. Muchas gracias. Igual me da gusto conocerte, maestra, mucho gusto, qué admirable trabajo también. Creo que estamos, aunque a veces se sienta como que realmente no se hace nada y que se vuelve como una cuestión muy autocrítica con nosotros mismas, creo que es muy poderoso este mensaje. Es muy importante como seguir visibilizando las cosas que realmente no están bien. Pues, qué bueno que sigamos luchando y yo creo que esto es un compromiso De por vida. de por vida. Sí. Claro que sí, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Luz y Ana Yuri. Creo que este programa ha sido muy nutritivo, nos faltó tiempo, pero pues así es esto. Pero pues claro que de todo esto agradezco que pues TVWeb esté hablando sobre estos temas. Así que pues me despido, pero no sin antes recordarles que pues la violencia afecta a los derechos de los humanos y la calidad de vida de las personas y también deteriora en la salud de las víctimas. Eso es todo. Gracias.